¿Que no sabes qué hacer en estas próximas vacaciones? Pues toma nota. Logitravel te propone Turquía, puente entre Europa y Asia y cuna de milenarias civilizaciones. Recorre la historia visitando sus pueblos y ciudades. Goza de uno de sus mágicos atardeceres con vistas al mar y deleítate con su gastronomía, considerada una de las mejores del mundo. No esperes más. Prepara ya tus maletas y reserva tus próximas vacaciones a Turquía con logitravel.com. En casa de Herrero. Es Radio. Bueno, son amigos las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Don Eduardo Garzón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. La primera vez que nos vemos con nuevo gobierno. Digo yo que habrá que hablar. Además, un nuevo gobierno es curioso, lo que son las paradojas de la vida. Hoy, que es el primer día laborable de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, conocemos unos datos del paro, son especialmente buenos, que han motivado, supongo que lo sabéis, a que Rajoy, que ya no es presidente del gobierno, haya tuiteado los buenos datos como tratando de sacar pecho y colgándose la medalla. Pero en fin, esto supongo que tampoco sorprende, ¿no? No, bueno, la creación de empleo en España lleva años yendo en buena dirección. No es mérito del gobierno, es mérito de los empresarios. Quienes crean empleo son siempre los empresarios. Bueno, el sector público puede crear empleo para los empresarios. Has explicado que el gobierno puede entorpecerlo grandemente. Efectivamente. Lo que puede hacer el gobierno es entorpecer enormemente la creación de empleo. Si queremos dar como un mérito el no entorpecer, pues bueno, entonces es en parte mérito del gobierno. Pero bueno, no es de mérito, digámoslo así, que no se esté creando. Y de hecho, una de las reformas que de alguna manera está impulsando a que se cree más empleo y de más calidad, aunque la calidad sigue siendo muy mala, es la reforma laboral del año 2012, que eso sí es imputable al gobierno, pero es imputable el deshacer el entuerto previo que había en el mercado laboral español, que en gran medida sigue habiendo y que el gobierno no se atrevió a eliminar por completo, pero sí al menos en parte. Párate ahí un momento, ¿se atreverá Sánchez a derogarla, Eduardo? La reforma laboral del 2012, sí. Pues yo creo que, hombre, han jugado demasiadas bazas a que lo van a hacer, entonces al menos lo van a intentar. Yo no sé hasta qué punto lograrán luego apoyo suficiente para ello, pero si no lo hacen, claro, es porque son los sindicatos aquí quienes están presionando y si al menos no lo intentan, se ganarían un problema con los colectivos laborales y sociales. Porque si lo intentara, tú has repasado la médica parlamentaria, yo no sé ahí cómo está el PNV. El PNV, en teoría, sí que defiende esa reforma laboral, ¿no? Bueno, desde luego la reforma laboral, la izquierda ha conseguido que tenga muy mala prensa, no debería tenerla. Yo creo que el PNV sí es consciente de que la reforma laboral es positiva, por tanto, probablemente lo que intentará hacer es una especie de derogación en falso de la reforma laboral, es decir, aparentar que se está derogando cuando de facto no se está haciendo. Espero, confío en que sea así. De todas formas, caben todas las posibilidades, es decir, yo entiendo que Pedro Sánchez es consciente de que la reforma laboral está o ha contribuido a generar mucho empleo y a que España no caiga mucho más en la crisis, pero es verdad que lo más positivo de la reforma laboral es la posibilidad que ha abierto de ajuste salarial a la baja cuando venían mal dadas. Ahora no estamos en un contexto de que vengan mal dadas, ahora la economía está creciendo, es decir, no necesita ajustar a la baja los salarios. Por tanto, ahora mismo la reforma laboral digamos que no es tan útil como lo fue en 2012, 2013, 2014. Lo volverá a ser si viene otra crisis, pero de momento no. Entonces, de alguna manera, Pedro Sánchez podría decir, me la cargo sin asumir el coste de se deja de crear empleo y, claro, cuando vuelva a venir mal dadas, pues a lo mejor ni está él en la Moncloa y ese sí sería un problema, desde luego. A mí me gusta, bueno, aparte de que di lo que quieras, pero introduzco un factor más para que sigáis, espero que discrepando con más fruición que hasta ahora, que estáis bastante de acuerdo. No del todo. Bueno, ya Podemos ha puesto deberes al primer Consejo de Ministros que se tiene que celebrar el viernes y ha dicho que en ese Consejo de Ministros Sánchez tiene que llevar, lo quiera o no, la equiparación de las bajas de maternidad para el hombre y la mujer y la equiparación también de la subida de las pensiones al IPC. ¿Os parece que, es la pregunta que os hago los dos, ¿os parece que esa es una buena priorización de las tareas en materia económica por parte del gobierno? Déjame que haga una referencia a la anterior porque parecía, sino que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan Ramón. Estoy de acuerdo y bastante en que la creación de empleo no tiene nada que ver con la actuación del gobierno
él podrá, Juan Ramón dice que la reforma laboral ha tenido que ver, pero desde lo que está claro es que el propio Banco de España incluso ha reconocido que unas 3/4 partes del crecimiento económico de la economía española se deben a factores externos como las medidas ultra expansivas del Banco Central Europeo, la depreciación del euro, un precio del petróleo barato, una afluencia masiva de turistas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo sí acompañaría a este análisis es que lo ha entorpecido, pero no por la vía famosa que diría Juan Ramón Rayo de aumentos de cotizaciones o unas cotizaciones muy elevadas, impuestos muy elevados, sino por unas políticas de austeridad que lo que han hecho ha sido deprimir la demanda agregada de la economía. Y hablando de la propia reforma laboral, o sea, yo no comparto que haya sido un factor que haya tenido que ver de forma importante con la creación de puestos de trabajo, porque es que la economía española siempre ha funcionado así, antes de esta reforma laboral y después. Cuando hay una crisis destruye muchos puestos de trabajo y cuando hay crecimiento económico crea muchos, siempre de baja calidad, aunque en este caso evidentemente sí coincido en que son todavía peores que antes de la reforma y por eso está los propios sindicatos haciendo tanta presión. Y con respecto a la pregunta, yo creo que sí son buenas medidas. En parte están, desde luego, pensadas desde una óptica política, ¿no? O sea, las movilizaciones más importantes han sido la de los pensionistas y la del feminismo en estos últimos meses y por lo tanto es lógico que desde ese punto de vista prioricen medidas que tienen que ver con el feminismo y con los pensionistas. Pero desde el punto de vista económico, por supuesto que tienen mucha importancia. Desde mi punto de vista, la de las pensiones está claro, o sea, es para no perder poder adquisitivo, aunque sea totalmente insuficiente quedarnos solos ahí, y el tema de la equiparación de los permisos de paternidad con los de maternidad tiene que ver con lo que hemos hablado aquí en más de una ocasión, creo, que es que la mujer no tiene que tener una etiqueta en la frente a la hora de acceder al mercado laboral porque los empresarios saben que va a estar más tiempo fuera del puesto de trabajo, que es algo que le incapacite para acceder a determinados empleos. Bueno, por partes. Primero, eso de que el empleo que se está creando es de peor calidad que antes de la reforma laboral no es así. Es decir, actualmente la tasa de temporalidad es del 27% del empleo por cuenta ajena de los trabajadores. Antes de la reforma laboral, para tasas de paro comparables a la actual, la tasa de temporalidad oscilaba entre el 32 y el 35%. Por tanto, la reforma laboral actual ha conseguido reducir entre 5 y 7 puntos la temporalidad frente a la legislación laboral que había en el pasado. Yo no estoy diciendo que una tasa de temporalidad del 27% sea una buena tasa de temporalidad, ni muchísimo menos, es la peor de Europa, pero es que antes era todavía peor. Por tanto, ha sido un paso insuficiente, pero un paso en la buena dirección. Cuando yo he dicho de calidad me refería sobre todo a derechos laborales. Estamos hablando de que hoy día los salarios son inferiores, que los de, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria eran temporales, pero eran unos salarios mayores. Y también derechos como negociación colectiva, hablamos de... Es que primero, no es verdad que los salarios sean menores, son menores los salarios de entrada, especialmente de los jóvenes. La alternativa es... Claro, son los que se están creando. Bueno, pero no se han bajado los salarios de los que siguen ahí. Entonces, de hecho, los salarios los salarios de los que siguen ahí son más altos ahora que antes de la reforma laboral. Es decir, han aumentado los salarios. Lo que es verdad, han bajado los salarios de entrada. La alternativa a eso era el desempleo, y ahí pocos derechos hay. Luego, llamar a la negociación colectiva un derecho, bueno, será un derecho si el trabajador cede ese derecho. Que le obliguen al trabajador a cederlo no es un derecho, es una obligación. Y una obligación que se la concedes, es decir, un derecho que le concedes a los sindicatos. Y los sindicatos pueden defender al trabajador o pueden abusar del trabajador. Pueden defender perfectamente sus intereses corporativos con cargo y a costa del trabajador. Por tanto, de derechos, nada. Si el trabajador quiere asociarse a un sindicato y negociar en nombre y que el sindicato negocie en su nombre, lo puede seguir haciendo. Lo que no tiene sentido ni económico, ni jurídico, ni ético, es que se le obligue al trabajador a someterse a la negociación colectiva que están desarrollando unas asociaciones sindicales a las que él no se ha afiliado y a las ¿Cómo no va a tener sentido si precisamente boga por los derechos de los trabajadores? No, que yo no quiero... Si va a primar, como ahora ocurre, el convenio realizado en la empresa en vez de realizado sectorialmente, claro, tiene muchas más probabilidades como trabajador de tener menos derechos laborales, porque hay menos poder de negociación, es así de sencillo. Tienes mucho más probabilidad de estar en paro y ahí no tienes ningún derecho. Es decir, imagínate que a mí me dice un sindicato, yo he negociado que tú no puedes cobrar menos de 1.800 euros al mes. Y el empresario dice, yo por 1.800 no te puedo contratar. Por tanto, estás desempleado. Ahora,
Si yo dijera, pues yo estoy dispuesto a trabajar por 1.500, ahí el empresario me podría decir, pues yo por 1.500 sí te contrato. ¿Qué derecho tengo yo ahí cuando el sindicato, por obligarme a cobrar como mínimo 1.800, me estaba condenando al paro? Lo que me está es quitando los derechos, me está convirtiendo en una carta, en un instrumento... Porque se trata de que se ajuste por el lado de los beneficios, por el lado de otros elementos... Ya, pero se ajusta por el lado del paro, y por tanto me vacías de derechos. Como que, claro, y por el lado salarial, pero eso ha sido gracias a precisamente este tipo de reforma. Lo que digo es que la negociación colectiva, tú dices, si suben los salarios debería ajustarse eso por el lado de los beneficios. Y yo lo que te digo es que se ajusta por el lado del paro, es decir, que crea más paro. Y por tanto al parado le estás vaciando. A ver, no, derechos. porque si la empresa necesita trabajadores los va a contratar. O echa el cierre, ¿no? Estaríamos de acuerdo en eso. Y grandes empresas como las que, por cierto, se mueven los sindicatos, no echan el cierre, sino que aprovechan, en este caso, para reducir los derechos de los trabajadores. Porque esa, al fin y al cabo, matemática. O sea, reduce la parte de la renta que se llevan los trabajadores y te queda más para el beneficio. O sea, que no estamos cubriendo la pólvora. Si tienes pérdidas, pues a lo mejor llevarte más para el beneficio significa viabilizar la empresa y por tanto no tener que echar el cierre. Y al no tener que echar el cierre, por cierto, porque de nuevo siempre estás metiendo el efecto multiplicador del gasto como si eso fuera originario cuando es derivado, precisamente al no echar el cierre evitas que otras empresas cierren, porque si esa empresa cierra porque no puede ajustar sus salarios a la baja, manda a un montón de gente al desempleo y entonces sí, otras empresas que viven de la demanda de esos trabajadores que habrían quedado parados no tienen por qué cerrar dado que no destruye esos puestos de trabajo. Yeah. Lo que no sucede es que en origen, si aumentamos el gasto de todos los trabajadores, es decir, el coste de contratación de todos los trabajadores, el empleo aumente por arte de demanda. Pero ese análisis que estás haciendo no es coherente con los datos que yo veo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta trimestral del coste laboral. El 94% de las empresas que responden a esa encuesta, a la pregunta de por qué no contratas, dicen que es porque no necesitan trabajadores. Entonces, no es porque tengan un impedimento por el lado de los impuestos, por el lado de los beneficios, etcétera, etcétera. No, es que simplemente no necesitan trabajo. No necesitan gente para que trabaje en sus... Lo hemos discutido en infinidad de ocasiones. Primero, también deberías preguntarte por qué evitas despedir. A lo mejor no contratas, pero sí evitas despedir. Y evitar despedir significa mantener trabajadores, que trabajadores gasten y que mantengan demanda. 2, evidentemente la empresa lo que ve es que necesita demanda, pero esa demanda ¿de dónde surge? Surge de otros trabajadores que mantienen su empleo. Con lo cual, al final, una empresa sobrevive porque otras empresas sobreviven. Y para que esas otras empresas sobrevivan, si están pasándolo mal, lo que necesitan es poder hacer un ajuste de sus gastos. ¿Para qué? Para sobrevivir y para que otras empresas sigan teniendo demanda. Eso es un bucle, porque si logras que una empresa que sobreviva, precisamente porque está ingresando más y entonces no tiene ninguna necesidad de echar el cierre, eso provoca un efecto virtuoso sobre toda la economía, porque una empresa que sobrevive va a venir bien a otra empresa. Lo que digo yo es que yo actuaría por la demanda, no por la oferta. Pero que la demanda tiene sus límites. Es decir, por mucho que... es decir, si tú aumentas los salarios de los trabajadores y tienes una empresa en España que produce televisores carísimos, no vas a conseguir que la demanda de esos televisores aumente por mucho que cebes los salarios. Los trabajadores se seguirán comprando fuera. Pero eso no es un problema de los salarios. O sea, será un problema de que está vendiendo televisores muy caros, ¿no? Depende, si los televisores son muy caros porque los salarios son muy altos, evidentemente es un problema de los salarios. Y si tú aumentas el salario de los... El problema es pensar que la competitividad tiene que ir por precio, cuando tú lo que tienes que hacer es que los televisores sean de mejor calidad, ofrecer un mejor servicio. Eso podrás lograrlo a medio y largo plazo. Vamos a competir con Tailandia y con Camboya, pues vamos a tener un problema, porque nunca vamos a poder ganar. Primero, no es compito con salarios tirados absolutamente o con salarios altísimos. Puede haber puntos intermedios. Puede ser más productivo que Tailandia y pagar salarios más altos que Tailandia, pero a lo mejor no tan altos como los que estás pagando ahora mismo. Y lo que te estoy diciendo es, aunque tú aumentes el salario de los camareros, por ejemplo, eso no necesariamente va a aumentar la demanda de televisores. Si son televisores caros, y son en parte caros porque se están pagando en ese sector, debido a la negociación colectiva artificialmente inflada por los sindicatos, salarios muy altos. Y por tanto necesitas flexibilidad para que se pueda ajustar eso. Si no lo ajustas, ¿qué pasará? Que la empresa de televisores española quebrará. Y si quiebra la empresa de televisores española y manda a todos los trabajadores al paro, ¿qué va a pasar? Efectivamente que van a quebrar otras empresas que dependían de la demanda de esos trabajadores. La empresa esa de televisores a lo mejor quiebra, pero no lo va a hacer. Pues los servicios de peluquería, lo de abogacía, lo de educación, que están todos relacionados con el territorio. Son muchísimas más empresas
que mantienen muchos más empleados. Sí, si estás mirando solo en la parte de la economía que mira hacia el exterior, pues hombre, te podría reconocer tu argumentación, pero es que ni el 99% de las empresas exportan. O sea, hoy día estamos hablando de que es casi el 100% de las empresas las que venden sus productos en nuestro territorio. Que no exporten no significa que las empresas nacionales no compitan con bienes extranjeros. Son temas distintos. Es decir, tú puedes no salir a competir con los de fuera, pero sí puedes estar compitiendo dentro con los de fuera, que es distinto. Es decir, no salir puede ser una cuestión de dificultad para internacionalizarte. Ahora, empresas multinacionales que puedan producir bienes que están produciendo empresas españolas y que estén, por tanto, compitiendo, muchas. Y segundo, los servicios de la peluquería que dices que no quiebran. No pasa nada si esas empresas están en nuestro territorio y crean empleo aquí, ¿no? Hombre, no pasa nada salvo que quiebren porque no puedan ajustar sus salarios a la baja. No, estamos hablando que en un hipotético caso en el que les compran a ellos, a estas empresas de fuera, multinacionales, que están aquí y están creando empleo aquí. ¿Por qué? O sea, ahí no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué tienen que crear empleo aquí? Si produces un televisor fuera, ¿por qué tienen que producir el empleo aquí? Lo producirá la distribución, pero no la fabricación. Te he entendido que hay una empresa que viene de fuera y se pone a producir aquí. Que empresas que importan. Es decir, una empresa de televisores española, bien, puede competir con una empresa de televisores japonesa, aunque no exporte. ¿Por qué? Porque compiten por vender televisores a los españoles. Y segundo, la peluquería que me citabas puede vivir en parte de los cortes de pelo a trabajadores de la empresa de televisores. Si esa empresa quiebra, evidentemente, por efecto multiplicador, la peluquería también va a sufrir. Por tanto, que no tengas flexibilidad salarial te multiplica, te maximiza, te incrementa muchísimo, evidentemente, los destrozos que generas en la economía, y por eso la reforma laboral ha sido una reforma positiva. No solo por las empresas que directamente ha salvado, sino también por las que no ha destruido por efecto multiplicador. No, si no te quiero cortar, lo único que quiero es haceros una observación. Yo no hablar de actualidad, ¿no? Más que nada, porque es que siempre escucho con verdadero interés esta discusión, que es la 14ª vez que se reproduce en esta tertulia. Y volverá, Luis, y volverá. Bueno, ya es lo importante. sé. No, pero acaba. Eduardo. Ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, pues entonces dejadme que os plantee una cosa. Porque yo os preguntaba, la actualidad. La actualidad es la demanda que le ha hecho Podemos, está la equiparación, y luego está lo que a mí me parece que es más urgente, porque dice, hay que equiparar ya las pensiones al IPC. Y para eso hay que fundirse el fondo de contingencia, que es lo que el fondo está pidiendo. Y por lo tanto, esquilmarlo. ¿Eso es prudente? Pregunto. Bueno, yo no voy a entrar ahora en las transferencias, ya lo discutimos en los permisos de paternidad y maternidad transferibles o no, ya lo discutimos otro día, pero estoy absolutamente en contra de que sean intransferibles porque supone condenar al niño a una política de género malentendida. Dicho esto, vamos a ver, la trampa aquí, ¿cuál es? La trampa, que es la misma que iba a cometer Montoro, esto no es algo de Sánchez ni de Podemos, es una trampa de todos, es que aunque este año aumenten las pensiones por el IPC y tengas fuentes de financiación, Montoro quería financiarlo con un impuesto a las tecnológicas, el liberal Montoro, entiendas el sarcasmo, y ahora Podemos estar proponiendo, pues oye, echemos mano del fondo de contingencia y lo financiemos. Para el año que viene, como ya hemos incrementado al 1,6% o al 2% las pensiones de este año, ese nuevo gasto ya no se financia con fondo de contingencia o con impuestos a las tecnológicas, se financia ya con cotizaciones sociales, porque es la nueva base general de las pensiones. No tenemos ingresos por cotizaciones sociales para financiar todo esto. Da igual, hacer una transferencia desde los presupuestos. Ya, pero entonces tienes que habilitar una transferencia permanente. ¿Ocurre todos los meses ahora? Sí, tienes que habilitar una transferencia permanente. No solo. ¿Nada? Bueno, no pasará nada, pero que no es esto. Es decir, si tú quieres decir, mira, vamos a financiar 20.000 millones permanentemente de gasto de la Seguridad Social con impuestos, vale, dilo, pero no me digas, no, con fondo de contingencia. Con fondo de contingencia lo financias este año, no el año que viene. Ahí porque le han cogido la palabra, le han preguntado, ¿cómo financiamos esto? Y dice, bueno, pues si me van a decir que una reforma tributaria va a tardar unos meses, pues tiramos de esto al mismo tiempo que se puede plantear incrementos de impuestos o incluso permitirnos un déficit público más elevado de lo previsto, que no hay ningún tipo de problema. Ahora tenemos el 3% sobre el PIB, que es históricamente el nivel óptimo, ¿no? Y ahora la Unión Europea se han vuelto más papistas que el Papa y piden un 0%. Sí, hombre, nivel óptimo, o sea, cuando está más por la Unión Europea que por las cuentas públicas. Nivel ahora, óptimo cuando la deuda pública está por debajo del 6%. Cuando la deuda pública está en el 100%, el déficit público del 3% no es el nivel óptimo ni mucho menos. Pues si queremos reducir la deuda pública rápido, hagamos impagos.
Y así de sencillo. Hombre, sí, si queremos quebrar a la banca española y a las aseguradoras españolas y todo el sistema financiero español y europeo, desde luego hagamos impagos. Cuantos que están ya quebrados y se han nacionalizado, como Bankia, por ejemplo, y el mundo no se ha caído. Hombre, lo peor ha sido que se ha rescatado solo a los acreedores y no a los empleados de la banca, porque se ha despedido a 1 de cada 3 empleados, los de rango medio y bajo. Se ha rescatado a los dueños de la banca, eso sí, y a los acreedores. No, a los dueños de la banca no se ha rescatado, es que no vayamos a decir, los accionistas lo han perdido todo, los accionistas del Popular no se les ha rescatado. Eso sí, un caso muy especial y muy reciente. Bueno, y hablando de las cajas de ahorro, las cajas de ahorro no tenían accionistas. El accionista del Banco de Valencia era Bancaja, que también ha quebrado, por tanto no. A los accionistas a los que se les ha rescatado ha sido, por ejemplo, a los de Bankia por sentencias judiciales que, por cierto, vosotros habéis apoyado. Por tanto, de nuevo, no hablemos de que se ha rescatado a los dueños, porque no. Se ha rescatado a acreedores, entre otros, por ejemplo, acreedores subordinados que vosotros también habéis apoyado que se rescate. No yo. Se ha rescatado, por ejemplo, también a los depositantes, que no habría que haberlos rescatado, etcétera. Pero no mezclamos aquí cosas. Entonces, si impagamos la deuda pública, te quiebra la banca. ¿Por qué? Porque dice, no, se ha rescatado a la banca. Claro, se ha rescatado emitiendo deuda pública. Pero si la banca está hoy, de hecho, técnicamente quebrada, lo que ocurre es que con el Banco Central Europeo detrás, inyectando liquidez todo el rato, logra superar los problemas de solvencia con los de liquidez. Primero. Hombre, yo también sé ser un banquero muy bueno de esta forma. No, sí, a ver, a mí no me vas a estamos de acuerdo. A mí no me vas a convencer que la banca actualmente es un privilegio concedido por el poder político. Si ahora se conceden privilegios para el sector privado, lo que digo yo, bueno, ¿qué quiebra? Bueno, pues los nacionalizamos y los privilegios para el sector público ahora, que sería la banca, ningún tipo de problema, no pasa nada. Pero vamos a ver. El fondo de contingencia, ¿habrá chorrada más grande que un fondo de contingencia? Pero te estás un numerito que suben y bajan. Te estás dando cuenta de la contradicción en la que estás cayendo. Por un lado estás diciendo, impagamos la deuda pública, vale, quebrará la banca. ¿Y qué tenemos que hacer con la banca entonces? Rescatarla. Nacionalizándola, pero rescatarla, ¿vale? Pero no vas a tener que devolver... ¿Cómo que no? Si ese dinero se lo debes a los... no tiene que devolver una buena parte de la deuda que ha sido producto de la quita. ¿Cómo que no? Entonces ¿a quién le aplicas la quita? Entonces ¿a quién le aplicas la quita? El Estado sale ganando, eso es lo que quiero decir. ¿A quién le aplicas la quita, entonces? ¿Cómo que quién le aplicas? Sí, es decir, tú dices, dejemos de pagar la deuda pública. ¿A quién de los acreedores de la banca impagas? Eso te lo he dicho, a todos los acreedores. O sea, ¿a los depositantes? A los acreedores, no a los depositantes. Bueno, a partir de 100.000... Es el principal acreedor de la banca. Para mí no es un acreedor. Para mí un acreedor de un banco es una persona que ha invertido, no depositado el ahorro. Es que la gente no está pensando en hacer negocio cuando mete su dinero en un banco. Para ti no lo será. Para la ciencia contable desde el siglo XV sí es un acreedor un depositante. ¿Un depositante está pensando en hacer negocio? Claro, y acreedor para ser también. Acreedor no necesitas... Esa regla de tres también, o sea, tenedor de activo financiero también lo es el Banco Central Europeo, ¿no? Y esa bueno, pues le hacemos una quita al Banco Central Europeo. ¿Qué pasa? Nada, porque puede crear todos los euros que quiera. ¿Por qué no lo hacemos? Es decir, tenemos una chorrada de fondo de contingencia. ¿Eso para qué sirve? Es absurdo. ¿Tú crees que si mañana todos los activos del Banco Central Europeo desaparecen, los euros no pierden valor? Es que no estamos hablando de todos los activos del Banco Central Europeo. ¿Cuánto se ha creado en los últimos meses del Banco Central Europeo? ¿Cuántos activos ha creado? No. Ha creado pasivos del Banco Central Europeo. Claro, ¿cómo los ha creado? Correspondencia en activos. Efectivamente, pero tú estás diciendo, bueno, creamos los pasivos, destruimos los activos. Pues entonces tienes un agujero en el Banco Central Europeo y eso resta valor a los pasivos. Destrucción de pasivos del sector privado y destrucción de activos del sector público. Por supuesto. Pues ya están... y mantienes la creación de pasivos del sector público, que son los euros que genera el Banco Central Europeo. No pasa nada mientras haya un banco central detrás respaldando eso. Igual que lo hay ahora. Y respaldando a los bancos privados. Pero ¿cómo el Banco Central, al que le has hecho una quita, es decir, al que ha visto disminuidos sus activos para defender el valor de su moneda, no va a pasar nada si le haces la quita? Pero que la moneda aquí no tiene nada que ver. Se han hinchado de crear euros y el euro apenas lo ha notado. Comprando activos que tienen valor y tú estás... No tienen valor porque lo han comprado precisamente por eso, porque son activos tóxicos, que la entidad financiera dice, oye, ¿qué hacemos con esto? Mucho mejor hacerlo líquido ahora porque primero, a largo plazo no me sirve de nada. No confundamos liquidez con valor. Una cosa puede ser tremendamente ilíquida y tener mucho valor. El Banco Central Europeo ha comprado para supuestamente dar liquidez, no porque no tenga valor. Segundo, la mayor parte de compra ha sido de deuda pública que de momento nadie está diciendo de no pagar. Por tanto, el Banco Central Europeo redujo la garantía de todos los activos que tenía que presentar la banca. Es decir, relajó la calidad de los activos que tenían que presentar los bancos porque sabían que la mayoría son tóxicos después de una crisis financiera, pero eso es normal, que relajen la garantía. Eso es una recesión de balance. Que relaje la garantía no significa que sean activos impagados, que un activo no sea triple A. No, pero de peor calidad. Sí, de peor calidad, pero de peor calidad. Pero de peor calidad se puede pagar perfectamente. Vamos, que sea doble A en lugar de triple A no significa que esté impagado. Porque así estás compensando todos los activos que no tienen, que no pintan nada. Y luego no hablemos de la Sareb, que se lleva todos los activos
Eso sí, pero ¿por qué hay que poner en el mismo saco? No, pero ¿por qué la Sareb puede comprar activos de la banca? Porque el Estado está emitiendo deuda pública. Tú estás diciendo, no, claro, que el Estado impague. Entonces, ¿qué deuda pública va a emitir el Estado si acaba de impagarla? No tiene credibilidad alguna para emitir. Entonces, si no tiene credibilidad para emitir, no puedes comprar activos tóxicos. No se va a rescatar el Estado a sí mismo. Eso es una contradicción. Al revés, tendría mucha más credibilidad porque ya no tendría una losa del 100% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Tendría credibilidad. Sí, o sea, lo que queremos es bajar la deuda pública, hagamos eso. Eso se ha hecho durante toda la historia en todos los países del mundo. Sí, claro, y aquellos que lo han hecho más han perdido toda su credibilidad. En cambio, aquellos que no lo han hecho nunca... Por ejemplo, Alemania lo ha hecho en muchísimas ocasiones, España lo ha hecho en muchísimas ocasiones. No la República Federal Alemana, Bueno, el mismo territorio, con las mismas instituciones, con la misma cultura, con el mismo material productivo. De mismas instituciones, nada de nada. Es decir, la Prusia del siglo XIX no es la Alemania de hoy. En todo caso, evidentemente, si impagas y los inversores confían en que no vas a volver a impagar, eres más solvente. Ahora, si has impagado una vez, convence tú a los acreedores de que no les vas a volver a estafar. Algún día os tendréis que oír, porque va evolucionando la conversación y acabáis hablando de cosas que no tenían nada que ver con el origen. Me parece bien, sencillamente os recomiendo ese ejercicio de autocrítica. Os voy a dar 5 nombres, ¿de acuerdo? Que son los que publica la prensa como candidatos a ministro de Economía. Y quiero un candidato. No quiere decir, no os pido que pronostiquéis el que va a ser. Os pido de estos nombres, cuál me gustaría a mí que fuera, en el caso de Eduardo o en el caso de Juan Ramón, cuál es el que sería menos malo desde mi punto de vista. Manuel Escudero, que es la mano derecha de Sánchez, como todo el mundo sabe. Jordi Sevilla, que ya he dicho que no, casi estoy por cerrarlo de la lista. David Vegara. Nadia Calviño, que es la directora del presupuesto de la Unión Europea desde 2014. Miguel Sebastián, conocido de todos, o Joaquín Almunia. O sea, yo si tuviera que decir, bueno, menos mal que Jordi Sevilla ya no está, porque he tenido la oportunidad de negociar con él en una misma mesa. Parece que se lo han ofrecido, ¿eh? ¿El qué? O sea, que te ha salvado la campana. Parece ser que se lo han ofrecido y él ha dicho que no. Vale, que no es seguro. Pues... Pero deberías quedarte con la primera parte, se lo han ofrecido. Vale. Porque eso quiere decir que por ahí van las intenciones. Sin ninguna duda, yo sé que no me voy a esperar nada del PSOE que me vaya a provocar alegría. Entonces, si tengo que elegir, bueno, a Nadia Calviño no sé quién es, pero me quedaría con Manuel Escudero, reconociendo que no es tampoco el santo de mi devoción, pero dentro de lo que hay aquí sería lo más izquierdoso que hay. Precisamente iba a decir que Manuel Escudero sería la peor opción. Nadia Calviño no la conozco, aunque por sus referencias no debe ser mala del todo. Creo que Miguel Sebastián sería un buen ministro de Economía. Y además, para un gobierno... Pues no lo fue. Estamos de acuerdo, ¿no? Tuvo bastantes errores en industria porque quería aplicar política industrial que a ti te gusta, yo en eso no coincido, pero luego tiene opiniones muy sensatas en cuanto a la fiscalidad del ahorro, en cuanto a la reforma laboral, en cuanto a la necesidad de reducir deuda pública. Es decir, creo que en lo nuclear, para ser ministro de Economía, no de Industria, sería un muy buen ministro de Economía. Bueno, mucho mejor que probablemente que de Guindos y desde luego muchísimo mejor que Montoro. ¿Y que Escudero? Hombre, de eso no cabe duda. ¿Y que Escolano? Escolano, a mí, en el poco tiempo que ha tenido, no me ha desagradado. Es decir, Escolano ha lanzado 2 mensajes, los 2 me han gustado. Primero, no a los eurobonos. Segundo, no a las guerras comerciales, por tanto. Bueno, no os calentéis la cabeza porque esta es una incógnita que dentro de 48 horas estará descubierta. Gracias a los dos por haber venido. Si queréis, el consejo de siempre para que vuestras articulaciones no se resientan. Y ya sabéis el nombre, además, Silipeptan Forte Plus, que es nuestro aliado perfecto para combatir el cansancio, la fatiga, el dolor, el desgaste de nuestras articulaciones, y solamente con la ingesta de un sobre al día nos ofrece la acción combinada de 8 gramos de colágeno peptán, de magnesio, de MSM y de vitamina C. Silipeptan Forte Plus se vende en farmacias, en herbolarios, en un teléfono que es el 91-499-1531. 91-499-1531 es el mismo teléfono al que tenemos que llamar si queremos ir a una consulta gratuita que pone a nuestra entera disposición los laboratorios San Roch, que llevan más de 25 años al servicio de la medicina natural. En casa de Herrero. Es Radio.